Buenos días, RD. Caramba, qué bueno estar con ustedes una vez más. Estamos aquí, directo y en vivo desde los estudios de Teleradio América, Santo Domingo, República Dominicana. Y un placer, una servidora de siempre, Sheila Acevedo, les acompaña en esta jornada que vamos allá, culminar la semana. Y miren, ya estamos como bien alineaditos con enero, porque ya vamos corriendo hacia el 12. O sea que empezaron los tapones y la gente se empieza a poner las pilas para trabajar y para estar en lo que llamamos por aquí, por el patio, la verdadera candela. Cómo se ponen esas calles. Pero nosotros aquí la vamos a pasar muy bien, como siempre. Tenemos muchas cosas que debatir, que informar. Y bueno, estaremos conectándonos también, algo muy importante, con un amigo nuestro desde el Ecuador. Estaremos haciendo contacto directo para que él nos dé una panorámica de lo que está sucediendo en este vecino país, donde ha estallado la violencia de forma cruenta. Y vamos entonces más adelante a hacer contacto con él para que ustedes sepan de primera mano de lo que está sucediendo justamente allá. Y claro, vamos a compartir también, eso es lo que se llama un bateo y corrido, con Virginia Pérez, que estará hablándonos acerca de todo lo concerniente a lo que hemos vivido en términos de la psicología humana, ¿verdad? De cómo se comporta, de lo que nos ha ido, digamos que pasando a través de este año que dejamos atrás, y cómo iniciamos y arrancamos un año limpio. Es como un despojo mental. Señores, vamos a compartir esto y mucho más. Antes, lo primero, poner el programa en manos de Dios. Así es que vámonos con esta del Salmo 73. Dice de la siguiente forma: sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia, pues ha sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Amén. Bueno, ahora sí, señores, yo de freca me puse a decir los otros días que República Dominicana es una potencia en turismo, ¿verdad? En materia de turismo. Y resulta que el presidente Luis Abinader, que ayer hizo una convocatoria muy interesante para celebrar junto con el ministro de Turismo, David Collado, lo que es el turismo de la República Dominicana, que ya ha arribado más allá de los 10 millones, la meta programada se ha cumplido y se ha pasado. Y qué bueno, y dice él, el presidente Abinader, que nosotros estamos en camino de convertirnos en una potencia en materia de turismo. Pero yo lo dije antes de él, y usted me excusa, presidente, lo que pasa es que si nosotros nos vamos a los números, si nosotros hacemos una comparativa con respecto a nuestra densidad, tanto demográfica, de toda índole, nosotros vamos a ver que los números que arroja la República Dominicana en materia de turismo son muy altos, y que indudablemente en toda la región también desde hace mucho son un referente, más aún cuando estamos arribando a estos números exorbitantes. 10.300.000 turistas ya tenemos en el país. Recordarán ustedes cuando con bombos y platillos se le dio la bienvenida a la turista número 10 millones. Realmente una gran proeza, y es algo que debemos saludar y que volvemos a reiterar, que esto se ve muy bonito y hasta decorativo y ornamental, pero entiendo que hay muchos entuertos que debemos solucionar, que tienen mucho que ver con la situación que hay allí en Verón, en la región este, que es la más demandada y la más conocida, donde está Punta Cana, que es una zona donde hay un turismo floreciente, y que indiscutiblemente, aun cuando se están explotando otros polos turísticos de mucha relevancia, y que nosotros veremos también más adelante cómo viene Bahía de las Águilas, que ya se están llevando a cabo los recibimientos de cruceros, pero también lo que va a pasar en Miches, que también fue anunciado, lo que está pasando en Samaná, lo que sigue ocurriendo en Puerto Plata, estos polos turísticos que son trascendentales en la República Dominicana, pero necesitamos armonizar con los diferentes sectores, eso es muy importante. Y recordarán ustedes las contiendas que llevan a cabo muchos sectores del transporte, y eso es indudablemente que no se puede admitir, no se puede tolerar. Y otra cosita que entiendo que en materia de turismo hay que destacar, y es el hecho de que recordar que República Dominicana no es solamente playa, no es solamente zonas
que tienen que ver con la playa, la arena, las palmeras. Aquí hay mucho turismo por explotar, sobre todo el turismo histórico, tomando en consideración que nosotros somos la ciudad primada del Nuevo Mundo, Santo Domingo. ¿Qué mejor que eso, que es una gran panacea para explotarlo también a nivel turístico? Entiendo que hay que también ponerle ojo a esa parte porque se luce un poquito abandonada. Y si vamos a hablar de turismo tenemos que hacer un conjunto integral para que todas las partes turísticas nuestras, cultural, histórica, de salud, también importante, de montaña, y el de playa que se ha estado explotando satisfactoriamente, puedan conjuntarse y puedan hacer una sinergia y nosotros continuar con esta escalada en materia de turismo y poder ser ciertamente esa potencia del Caribe que siempre hemos soñado y que definitivamente estamos viendo como esto es lo que pinta República Dominicana en medio del panorama turístico internacional. Bueno, señores, hablando del mundo, la verdad es que hemos estado dándole seguimiento a lo que ocurrió en Ecuador. Ustedes saben que en nuestro hermano país está ocurriendo una situación de violencia extrema. Hoy en día tenemos una situación de guerra interna, es un conflicto interno que tiene el país. El presidente lo ha decretado como estado de emergencia. Y la verdad es que hemos podido ver imágenes que son aterradoras e inverosímiles. El hecho de que el crimen organizado haya tomado una universidad y rehenes a la vez, que haya tomado un canal de televisión y en medio de la transmisión del noticiario se haya tomado la libertad de transmitir su propia imagen, su propia doctrina, que esté enviando chantajes al presidente Noboa, y de verdad que nosotros hemos visto con horror esto, que parece ser un ciclo de violencia en Latinoamérica. Estamos también en espera de ver cómo van a ocurrir los acontecimientos, porque también hemos estado dándole seguimiento. Ya aparentemente han sido capturados algunos de estos jóvenes que por cierto, este crimen organizado, estas bandas están respaldadas por muchachos muy jóvenes. Estamos hablando de menores de edad, lo cual es más aterrador todavía. Pero la verdad es que indiscutiblemente, amén de todas las noticias que nos llegan, las informaciones, nada mejor que contar con una fuente de primera mano que esté allí asentada. Así es que nosotros queremos recibir desde ya a un buen amigo, colaborador desde Ecuador, que está con nosotros contacto vía Zoom para participar hoy en nuestro programa y que nos dará también una panorámica de primera mano de la fuente más primaria para que todos podamos saber, en fin, cómo está nuestro hermano país, Ecuador, en estos momentos de tensión. Muy buenos días y bienvenido a Luis Alberto Cortés, politólogo. Bueno, la verdad es que más que decir politólogo tenemos que hablar de que es director nacional de Mercanálisis, también investigador de mercados de profesión, desarrollador de procesos de socialización política, coordinador de campañas políticas desde el 2000 y muchas otras cosas más. Bienvenido a la República Dominicana, Luis Alberto. Muchas gracias, Sheila. Y siempre va a ser un gusto, aunque sea por Zoom, visitar a esta hermosa República Dominicana, en la cual creo que es el segundo país después de Ecuador en el cual he podido estar un buen tiempo, ¿no? Brindando esta colaboración, esta ayuda. Más allá de como politólogo, que te agradezco, y que por hoy también viviendo lo que estamos viviendo como ciudadanos, sobre todo, en más que nada todavía estado de conmoción y de zozobra que se desató. Pues tenemos una nueva fecha para recordar, el 9 de enero del 2024, que fue la gota que derramó el vaso, porque justamente anotas esta toma de un canal, de un medio de comunicación que no se había dado en la historia de este país, por 13 jóvenes de 16 a 20 años, y que en buena hora pues solo fue minutos, pero minutos de terror, especialmente
para las personas que en ese momento estaban en plena transmisión en vivo del noticiero de las 2 de la tarde. Disculpe, Luis Alberto, pero vamos a poner a la gente en contexto, ¿verdad?, de lo que en realidad está sucediendo en el Ecuador, porque hemos hablado de una película prácticamente cuando decimos que jóvenes irrumpieron en un canal de televisión, digamos como este, y como que vengan y digan, espérate, lo que vamos a transmitir es lo que nosotros queremos dejarle al público y no lo que ustedes están haciendo. Y se trata de una banda organizada a nivel delincuencial. Entonces vamos a poner al público en contexto. Todo estalló el 9 de enero de este año, obviamente, pero ¿cómo fue que se fue gestando esta situación hasta explotar de esta manera tan atroz? Sí, yo lo voy a ver de una manera lo más imparcial posible, porque obviamente estamos viviendo internamente sesgos muy políticos, ¿no? Culpando a gobiernos anteriores, culpando a situaciones políticas, pero lo vamos a ver de la manera más imparcial y como me parece muy bien, Sheila, poner en contexto este tema. El Ecuador es un país que en el año 1999 se dolarizó. No tenemos una moneda propia. Nuestra moneda es el dólar americano, el dólar de Estados Unidos. A partir del año 2000 prácticamente hemos tenido que cambiar nuestras costumbres, sobre todo los que tenemos ya una gran mayoría de edad, entre lo que era el sucre, que era nuestra moneda, al dólar. ¿Por qué menciono este tema, ¿no?, que estamos hablando hace 24 años atrás? Porque es lo que también le abre el campo a las organizaciones criminales extranjeras, que eso es muy importante, ya que en el momento en que estamos dolarizados, aquí este país empezó poco a poco, a convertir en un caldo de cultivo para el lavado de dinero, para el lavado de activos. Al norte del Ecuador está nuestra hermana República de Colombia, que es reconocida por la producción, sobre todo, de cocaína. El Ecuador no produce cocaína. Si por ahí habrá hojas de coca, de marihuana, será una cuestión muy silvestre de elementos, de sustancias. Está en Colombia, también se comenta que en Perú. Nosotros estamos en la mitad, al norte Colombia, al sur Perú. Pero a la por vez esas también, cosas de la vida. A la vez también, Luis Alberto, a nivel geopolítico ustedes están en una posición realmente seductora para el crimen organizado y el tráfico de drogas, ¿cierto? Justamente nuestro nombre, Ecuador, significa que estamos en la mitad del mundo. Si cogen el mapa del mundo, nosotros estamos justamente en la mitad y nuestro nombre obedece justamente a la línea ecuatorial, a la línea que divide en hemisferio norte y hemisferio sur al mundo. Así que, y tenemos pues unos puertos. Yo justamente vivo en el puerto principal del Ecuador, en un puerto marítimo muy grande, que es el puerto de Guayaquil, donde poco a poco se fue convirtiendo, Ecuador se fue convirtiendo en un país de almacenamiento de droga y de envío de droga, ¿ya? Muchas de las drogas que llega a Europa, a México, Estados Unidos, parte del puerto de Guayaquil a través de los millones de contenedores que se manejan prácticamente aquí en cuanto a envíos. Entonces se fue contaminado. Es decir, este 9 de enero, no es que estalló realmente, digamos que lo más grave que hemos vivido, pero ha sido todo un proceso, si tú te das cuenta. Un proceso que venía lento, ¿no? Un proceso que venía lento, pero después de la pandemia ocurre algo que es lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Estamos viviendo en una rapidez impresionante. Los temas digitales hacen de que definitivamente lo que sucede hoy, ya prácticamente mañana es pasado totalmente. Vivimos muy rápido y este crecimiento también se da a nivel de la ciudadanía, en el sentido de que la dolarización también en su momento hizo de que muchas familias tuvieran que emigrar, y aquí tenemos muchas familias que de una u otra manera no hay ese componente de familia, de transmitir valores y una serie de cosas que se fueron perdiendo en nuestro país, que eso también es importante, ¿no? Más allá de echar la culpa a los políticos, también hay que hacer una mea culpa interna, donde tenemos una juventud que ha venido creciendo sin mayores valores respecto a la patria, respecto a cualquier tema. Nos llamamos católicos en un gran porcentaje, pero de ahí
a que la gente profese una religión como debe ser es cada vez menor. Entonces, todo este tema hizo, insisto, en que si ya teníamos una moneda interesante para las organizaciones criminales extranjeras, también se fue haciendo un caldo de cultivo, y por eso vemos hoy que no es que es una banda, son varias bandas criminales, delincuenciales, que la gran mayoría de sus integrantes son chicos que empiezan a ser reclutados desde los 12 años, desde los 14 años, y que se van convirtiendo gracias a esa también influencia, como tú lo dices. Estamos viviendo, guardando las comparaciones, cosas que suceden a veces en las películas, son las cosas que estamos adaptando, porque justamente, más allá de valores, son chicos que han ido creciendo con videojuegos, con películas, con series. Aquí las series más comentadas son las series de narcotraficantes a nivel televisivo. Así que todo eso ha influenciado mucho para que tengamos, lamentablemente, parte de esta nueva generación vinculada a estos organismos. Y el otro tema que es importante, que la gente no lo comenta, por costos, Ecuador se ha convertido en la mitad de lo que cuesta enviar droga desde Colombia. Wow. Entonces, es mucho más costoso para un narcotraficante enviar droga desde Colombia por todos los controles que hay, que obviamente en el tema de Ecuador. Tal vez ahí es el gran problema de los gobiernos que hemos tenido. Sí. No, y la panorámica es absolutamente... ¿Me estás escuchando bien? Digo que has hecho una panorámica extraordinaria porque nos has puesto desde los inicios del problema prácticamente, que datan desde 2000, hasta lo que está ocurriendo hoy en día, pero ciertamente te referías a estas bandas delincuenciales, y en este momento la que está generando más atención es la de los choneros, y justamente el escape que ha tenido su líder, el tal alias Fito, parece que es lo que ha desatado la furia de estas bandas que quieren hacerle ver al gobierno de Ecuador que ellos tienen el control. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Luis Alberto? Hemos sufrido un cambio de gobierno, también ese es otro tema, de que este último periodo tuvimos un presidente que por ahí a lo mejor lo vieron en las noticias, que se llama Guillermo Lasso, y que lamentablemente no pudo terminar su periodo, ¿no? Por ave motivo siempre tuvo complicaciones para gobernar, y también degeneró mucho el estado económico, que ese yo creo que es el principal problema, porque podemos combatir a la delincuencia, pero el principal problema que vive este país es que hemos vuelto a situaciones, a cinturones de miseria que rodean muchas ciudades, sobre todo en la costa del Ecuador, en la parte de la costa del Ecuador, en que obviamente ahí, ante este chico que de una u otra manera recibe una remuneración, por decirlo así, por estar en este mundo, que no lo va a conseguir de una manera normal o formal o legal. Entonces, si no se logra también poder mejorar las condiciones de vida, ¿no?, de lo que tiene que ver con la clase baja, con la clase popular de nuestro país, va a ser difícil que salgamos. Esto recién empieza para nosotros realmente. Tenemos un nuevo presidente que obviamente está recién sentado, no tiene ni siquiera 2 meses, recién este 23 de enero cumplirá 2 meses en el poder, y es un gobierno casi que de transición, porque lo que a él le toca es cubrir los 2 años, bueno, ya ahorita mucho menos, que le faltaban al anterior presidente, que tuvo que decretar una cuestión muy interna que se llama muerte cruzada, es decir, señores, ya no voy a gobernar, nos vamos todos, ¿no? Una especie de una cosa muy extraña. Y entonces es un gobierno, como quien dice, un poco que entra con toda la fuerza, pero que sabe que en el 2025 ya también se tendrá que ir, salvo que se produzca obviamente una reelección, ahora sí de manera formal, por llamarlo así. Entonces, imagínate el escenario político que tenemos, ¿no? Ya viene este nuevo presidente y obviamente él empieza pues con todo, sabe que el principal problema de este país, por supuesto que es el tema económico, sí, ¿no? Pero lo es el tema de seguridad, porque ya veníamos, o sea, si tú revisas información
¿no? Trascendió obviamente y en buena hora, por decirlo así, lo que sucedió, y espero que se entienda bien lo que estoy diciendo, en buena hora lo que sucedió con este canal de televisión, porque ha hecho que los ojos del mundo se pongan en el Ecuador. Ya hay cerca de más de 20 naciones que están buscando colaborar con el país y que eso de una otra manera ayuda, pero el problema es interno. Entonces, el presidente en una primera instancia, ante una serie de problemas que hay, porque estas bandas se han multiplicado, o sea, no estamos hablando de un solo líder, ese es el gran problema, ¿no? Claro, se comenta de este alias Fito que él representa a los Chone Killers. Ay, Dios mío. Dar toda una explicación, ¿ya? Que son realmente una banda que nace de otra, que ya prácticamente es casi inexistente, que eran los choneros. Ahora existen los Chone Killers. Solo los Chone Killers se calcula que en este Ecuador tendrá unos 20.000 integrantes. Solo esa banda, ¿no? Que digamos que pero de ahí se han degenerado muchas más. El mérito del presidente de la República es haberle dado un nombre a las bandas. O sea, en diferentes gobiernos hemos vivido estos estados de excepción, toques de queda, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso decretar, porque ya no son bandas delincuenciales, ahora son bandas terroristas, ¿no? Sí, ya lo decretó en su momento el anterior presidente, ahora lo vuelve a decretar, pero ¿cuál es el mérito? De que ya les da nombre y apellido. En el decreto 111, que es el decreto del 9 de enero, en la tarde, después de todos estos problemas que hubo, ya se identifica de que existen, si mal no recuerdo, 22 o 23 bandas delincuenciales con nombre y apellido. Y son calificadas como objetivo militar, Sheila. Ese es el gran cambio, el gran mérito, y del cual obviamente yo siento que le ha devuelto mucho la confianza en el presidente de la República actual, porque obviamente se tomó unos 40 días, tuvo que pasar lo que pasó, se le fugan 2 líderes de banda, pero Dios bueno, mío. Ya llega el momento, decreta este tema y ahora estas bandas delincuenciales son objetivos militares. Ese digamos que, y esto recién empieza. Luis Alberto, en verdad... Te voy a hacer una pregunta compuesta porque mucha gente apunta a que el presidente Noboa ciertamente es muy joven y que tal vez por su inexperiencia no pueda controlar esta violencia desatada a granel en Ecuador. Eso por un lado. Por otro lado, preguntarte si en verdad las acciones que está haciendo el gobierno en este momento van a ayudar, porque mucha gente está bastante pesimista con respecto a que los delincuentes siguen su agitado curso, siguen tomando rehenes, siguen amenazando, siguen amedrentando a la población y quieren que el gobierno se arrodille. Entonces el gobierno está aparentemente muy firme. ¿Hasta qué punto conviene o no conviene la actitud del presidente y cómo podría desembocar esta situación tan calamitosa? Bueno, definitivamente tenemos el presidente más joven, ya ahorita pues rompió el récord que tenían otros presidentes. Él tiene 36 años cumplidos y obviamente pues gana con el 52%, la mitad más uno de los electores, que yo siempre digo eso, ¿no? Porque los electores no son el total de los ecuatorianos, de la población, y aparte que acá el voto nulo, el ausentismo y el voto en blanco no se toma en cuenta, es decir, gana con el 52% de los que votaron por alguien. Entonces, exacto. Pero hay un 20% de electores que no van a votar o votan nulo o votan blanco, pero bueno, ese es otro tema. En este caso siento yo que él arrancó tomando medidas acertadas, pero que ya antes de lo que sucedió el 9 de enero, no estaba en una situación, o sea, tal vez este pesimismo nace porque en sus primeros 30 o 40 días de gobierno no se notaba el gran cambio en el tema de seguridad, ¿ya? Sobre todo es un presidente que ahora lo estamos viendo que habla mucho más. Tenemos un presidente que prácticamente en campaña habló estrictamente lo necesario, y desde que se posesionó hasta la fecha, es un presidente que no goza siempre se habla mucho sobre que hay mucho silencio alrededor de él porque habla menos, ¿no? Comparado a otros presidentes que hemos tenido que hablan mucho más, pero bueno, todo depende de la forma de ser de cada quien. Esto hizo de que en su primer mes de gobierno prácticamente era como que se desconocía qué es lo que se estaba haciendo.
yo siento que lo que ha tomado la decisión ahora realmente lo está ayudando, más que nada justamente en ese 52% de sus electores, que como que han recuperado la confianza en base de lo que ha sucedido desde el 9 de enero. Pero insisto, mi querida Sheila, vivimos tan rápido que si los líderes no son los líderes estos que se fugaron en su gobierno, en el gobierno actual, no son recapturados, que de un momento a otro... y ese es otro tema que es para información de nuestra querida República Dominicana. Las cárceles todavía, las cárceles del Ecuador, las penitenciarías del Ecuador, todavía no están en manos de la policía y de los militares. No, pero eso es increíble. Eso es increíble. El presidente no ha prometido que va a reestructurar la penitenciaría y que a la vez también va a tomar las cárceles. Sí, ha prometido hacer unas nuevas cárceles que van a tomar, me imagino yo, un año o más. O sea, construir unas nuevas cárceles con toda la tecnología, con todo lo que tiene que ver con inhibir señales celulares, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con las actuales? Ojalá sea lo más pronto, ojalá que sea hoy día, que ojalá que sea máximo este fin de semana, de que ya se tomen las cárceles. ¿Por qué? Porque esa ha sido el otro gran evolución de estos últimos años. Las cárceles se fueron siendo tomadas por los delincuentes, ¿no? Si de por sí es un terror de una otra manera, que a lo mejor hasta por culpa vayas a parar a una cárcel, acá en el Ecuador se lo vive tremendamente, cometer, qué sé yo, no pagar tu pensión alimenticia, la gente vive con terror de que te lleve preso, porque acá en las cárceles se vive netamente ese terrorismo que se habla ahora, se la vive en las cárceles, donde apenas pones un pie, todo cuesta, bueno. Pero en realidad, al día de hoy, exacto, Luis Alberto, Ecuador vive momentos de angustia. La población está atemorizada o aterrorizada. Hay un toque de queda, hay un estado de excepción, pero ¿cuándo tú piensas que pudiera culminar este calvario para los ecuatorianos? No es que sea pesimista, pero yo asumo que esto es a largo plazo, no hay una fecha para definir, porque insisto, una cosa es obviamente neutralizar a la delincuencia, combatir al terrorismo, pero ya tenemos un problema. Como las cárceles todavía están tomadas por los delincuentes, todos estos presos, ya estamos cerca de los 400 presos desde el día martes en todos los operativos que está haciendo la policía. Ay, mi madre. ¿A dónde los llevan? ¿Dónde los meten presos? A las mismas cárceles. A las mismas cárceles, o sea, los vamos a premiar. Qué lío. Y obviamente, o sea si por eso, ¿no? Entonces, ya tenemos ese primer problema que esperemos que se solucione. Pero insisto, el otro gran problema ya son estos cinturones de miseria en los cuales ciudades de la costa hemos vuelto nuevamente a recrudecer y a vivir, donde es caldo de cultivo para esta gente, en la cual ya no tan solo estaban sobreviviendo o viviendo de parte del narcotráfico, del microtráfico, sino que también ya se había institucionalizado, y eso para que lo sepan, aquí en el Ecuador se estaba institucionalizando la industria del secuestro, y no de grandes personajes, de secuestrar a un jefe de familia y pedir $1,000 para que te lo devuelvan. Dios, incluso de asesinar, porque vimos el asesinato de uno que otro candidato, personas ligadas al ámbito político y demás. Así es, entonces esa es un poco la situación de zozobra, por eso con los acontecimientos del 9 de enero pues se armó una conmoción social impresionante, todo el mundo a las 3 de la tarde, exagerando, pues saliendo para sus casas, y yo creo que hemos vivido hoy tal vez como que ya se empieza a notar mayor circulación de vehículos, de la gente, pero han sido las últimas 72 horas han sido pues de vivir en casa, mucha gente volvió al teletrabajo, las clases han sido suspendidas, hemos vuelto a la virtualidad. Bueno, hoy es viernes, esperamos en Dios que todo vaya cediendo, ¿verdad? Que las aguas vayan a su nivel y que ciertamente Dios ilumine
a las autoridades y que pueda tener la paz, lo más importante, que reine la paz en Ecuador. De verdad, Luis Alberto, para nosotros un gusto poder conectar contigo y que nos des esta panorámica de lo que está pasando actualmente allá en el Ecuador. Gracias mil por estar con nosotros en Buenos Días RD desde Santo Domingo, República Dominicana. Muchísimas gracias, Sheila, y un gran saludo a mi querida República Dominicana. Pues hemos tenido el placer de conectarnos directo y en vivo desde Ecuador con Luis Alberto Cortés, quien es politólogo y un gran conocedor de toda la panorámica política, sociopolítica de Ecuador. Hoy en día vive un estado de emergencia, hay un conflicto interno, el presidente ha tomado medidas drásticas, esperemos que reine y se haga la paz. Vamos a la pausa porque cuando retornemos vamos a hablar de la psicología, de lo que ha pasado y está pasando con la gente. Señores, hay que mentalizarse para vivir mejor. Ya volvemos ahora en Buenos Días RD.